En un tranquilo pueblo sureño, la dueña de un restaurante negro le sirvió café a un ángel del infierno que nadie quería cerca. Minutos después, llegaron 2 policías y los insultaron a ambos dentro del local. La situación se intensificó cuando amenazaron con sacar sus armas, pero la dueña, de raza negra, se puso de pie, defendió al hombre de la policía y los echó. Ese acto hizo que todo el pueblo le diera la espalda, pero lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Antes de profundizar, cuéntanos desde dónde lo ves. Nos encantaría saber tu opinión. El sol de la mañana aún no había coronado la colina detrás de Elk Ridge, pero el tenue tono azul del amanecer ya proyectaba largas sombras sobre las aceras desportilladas y las tiendas cerradas del pueblo. Una niebla silenciosa se aferraba a los árboles, como si no quisiera soltarse. El silencio parecía haber estado ahí durante años, esperando a que alguien lo interrumpiera. Dentro de Leila S. Table, el único restaurante de propiedad negra en kilómetros a la redonda, las luces se encendieron con un suave zumbido. Leila Brooks estaba de pie detrás del mostrador, conteniendo la respiración un instante antes de soltar un silencioso suspiro. Siempre se detenía allí todas las mañanas, justo antes de abrir la puerta principal, como preguntándose si tendría fuerzas para afrontar otro día. Llevaba el viejo delantal de su madre, deshilachado por los bordes, pero limpio. Llevaba las trenzas recogidas con pulcritud bajo un turbante azul marino. Sus ojos, esos profundos ojos marrones, reflejaban una fatiga silenciosa, la que no provenía de la falta de sueño, sino de preocuparse demasiado durante demasiado tiempo. Sus manos se movían ahora al ritmo de la memoria, girando el cartel para abrir, limpiando el mostrador, ordenando los aleros, comprobando la caja. Solo $34 en la caja. De nuevo, tragó saliva y se giró hacia la cafetera. Mientras el aroma a café recién hecho llenaba la habitación, se permitió un respiro de consuelo. Entonces, las facturas de su bolso le vinieron a la mente. La luz sin pagar, la medicación de su padre y los depósitos del hospital que aún no podía cubrir. Laila se sirvió una taza y se acercó a la ventana. Afuera, la calle principal estaba sin vida. La ferretería llevaba 2 años tapiada. La fábrica cerró el invierno pasado. Solo la gasolinera seguía en pie, regentada por una pareja de ancianos que no le sonreía desde que tenía 10 años. El restaurante había sido el alma del pueblo, sobre todo cuando lo dirigía su madre, Gloria Brooks. La gente solía reírse allí, comer juntos, hablar de cosas importantes. Pero tras la muerte de Gloria y la llegada de Leila, todo se tranquilizó. La gente dejó de venir. Algunos no decían nada, simplemente dejaban de aparecer. Otros le dedicaban sonrisas forzadas y falsos cumplidos. Y luego estaban los que entraban solo para recordarle, sin decir palabra, que no pertenecía a ese lugar. Ni allí, ni en Elk Ridge. Se sentó en una de las mesas de la esquina y abrió una libreta desgastada con la etiqueta. Papá. Dentro había listas, sus medicamentos, sus horarios de terapia, facturas. Su bolígrafo se detuvo un instante sobre las palabras. Su mano tembló ligeramente mientras añadía: pídele al Dr. Suter otro plan de pagos. La voz de su padre solía llenar este lugar, resonante, alegre, llena de canción. Ahora solo resonaba en su memoria, después del derrame cerebral. No podía caminar, no podía hablar. Leila había sido quien lo sacó de la casa esa noche. Recordaba sus dedos alrededor de los suyos, el pánico en sus ojos. El hombre que una vez la cargó sobre sus hombros, ahora no podía sostener un tenedor. La campana sobre la puerta sonó. Leila se levantó rápidamente, forzando una sonrisa que no había llegado a sus ojos en meses. Buenos días, Pete, dijo, mientras el viejo camionero entraba. Pete asintió sin decir palabra. Se deslizó en una cabina y cogió el menú plastificado, como si no lo hubiera leído cada mañana en 20 años. Ella le trajo el café, dejándolo con cuidado, como siempre. Él asintió levemente, sin apartar la vista del menú. Solía haber clientes habituales, ahora solo era Pete. A veces,
Leila retrocedía tras el mostrador y sacaba el libro de contabilidad. Páginas de tinta roja la recibían, rodeadas de negrita. Se pasaba los dedos por las trenzas y miraba los números como si pudieran cambiar, si los miraba con suficiente atención. No lo hicieron. Pasó otra hora. El segundo cliente nunca llegó. Reponía la sal en cada mesa, solo por tener algo que hacer. La radio sonaba suavemente, una vieja melodía soul, que su madre solía seguir. Leila tarareaba en voz baja, dejando que el ritmo la transportara, solo por un momento, a cuando su madre aún vivía, todavía volteando panqueques en la trastienda, todavía gritándole a Leila que quitara los codos del mostrador. Entonces, un golpe rompió su ritmo. No en la puerta, en la ventana. Leila se giró. Dos chicos, de unos 15 años, estaban afuera. Se quedaron mirando un momento. Entonces, uno de ellos articuló algo demasiado rápido para captarlo. Se rió. Le dio una palmada en el hombro a su amigo, y ambos salieron corriendo en Leila. Leila se acercó y limpió el vaho del cristal con la manga. Y allí estaba, en la ventana, dibujadas por la condensación, estaban las palabras: regresa al lugar de donde vienes. Lo miró fijamente, congelada. Ni enojada, ni sorprendida, solo entumecida. No lloró, no gritó. Sacó un paño de cocina de su delantal y lo limpió como lo había hecho 100 veces, tal vez 1000. Dentro de su pecho algo se apretó, pero no lo dejó salir a la superficie. Se dio la vuelta, regresó al mostrador y se sirvió otro café. Pete se había ido sin despedida, sin propina, solo una servilleta arrugada sobre la mesa. La limpió sin decir palabra. Esa tarde, Leila se quedó en la cocina, mirando los últimos 3 huevos. Echó 2 en la sartén, los batió con una pizca de pimienta y apartó de su mente la idea de cenar. Afuera, un grupo de adolescentes pasó. Miraron a través del cristal, pero no entraron. Una de ellas rió entre dientes. Leila ya no se molestó en preguntarse de qué se reían. Se sentó en el taburete, junto al mostrador, y miró la foto pegada a la caja registradora. En ella y su madre llevaban delantales, sonriendo. Era del día en que reabrieron el restaurante después de repintar el exterior, cuando la esperanza aún era una palabra que usaba. Extrañaba más a su madre en días como este, cuando el silencio se sentía pesado, cuando el pueblo le recordaba que siempre sería solo Leila, la chica que no encajaba, sin importar lo bueno que fuera su café. Pero aún así, mantenía las luces encendidas, seguía limpiando cada superficie, como si el presidente estuviera a punto de entrar. Seguía manteniéndose firme, porque nadie elige su piel, pero todos merecen un asiento en la mesa. Aunque esa mesa estuviera desportillada, medio vacía y olvidada por el resto del mundo, Leila lo sabía. Su madre se lo había enseñado. Y tal vez, solo tal vez, alguien más entrara por esa puerta y también lo recordara. Así que, mientras el sol se ponía tras la cresta y las farolas se encendían en el exterior, Leila Brooks cerró la puerta principal con llave, barrió el suelo una última vez y giró el cartel a cerrado. Tras ella, el restaurante permanecía en silencio, pero en su interior aún había resistencia. El calor se había instalado en Elk Ridge como una manta de lana que nadie pedía. El tipo de calor que hacía que el aire se sintiera denso y cruel, presionando las aceras, ondulando el asfalto en tenues espejismos. La calle, frente a la mesa de Leila, estaba tranquila, salvo por el zumbido sordo de las cigarras y el crujido ocasional de una camioneta oxidada que pasaba. Dentro del restaurante, los ventiladores de techo giraban perezosamente, haciendo más ruido que refrescar. El único sonido era el tintineo rítmico de una cuchara golpeando contra una taza de cerámica, mientras Leila removía azúcar en su tercera taza de café del día. Ningún cliente desde el amanecer. Solo el sonido de la espera. Estaba de pie detrás del mostrador, limpiando el borde de un vaso con una toalla, más por costumbre que por necesidad. La hora punta del almuerzo no había llegado,
No es que estuviera sorprendida. Desde ese encuentro con el oficial Brent, el mes pasado, el tráfico peatonal se había ralentizado al mínimo. La gente en Elkridge tenía mala memoria y poca tolerancia para las mujeres que respondían, especialmente las mujeres negras. Habían pasado poco más de 3 semanas desde el incidente, pero las palabras aún resonaban en sus oídos, como si hubiera sucedido ayer. Era una tarde de jueves, lenta y pegajosa por el calor. Leila acababa de salir del restaurante para tirar la basura de la cocina cuando vio el coche patrulla, estacionado en diagonal, al otro lado de la calle, con el motor aún en marcha y la puerta abierta. Un adolescente, negro, de unos 16 años. Estaba de pie con las manos presionadas contra el capó de la patrulla. Su mochila yacía en el pavimento cercano. Cuadernos rotos y un sándwich a medio comer esparcidos por la acera. El oficial Brent Hollis estaba detrás del chico, con una mano en su arma, la otra agarrando la muñeca del chico, como si fuera de cristal que quisiera romper. Leila se congeló, miró a su alrededor. No había nadie más en la calle, solo ella, Brent, y ese chico que no dejaba de negar con la cabeza y susurrar algo que ella no podía oír. Cruzó la calle, rápido pero seguro, con el corazón latiendo más fuerte. Con cada paso Brent gritó: ¿Qué pasa? Brent no se giró. Negocios, Leila. Sigue caminando. ¿Es un cliente? Preguntó Ann porque, si se dirigía a mi casa, esto acaba de convertirse en mi negocio. Brent soltó una risita baja, seca, sin humor. Finalmente, giró la cabeza. Lo vio colgando afuera de la ferretería. Parece sospechoso, Ann. Es un niño, dijo Leila rotundamente. Eso es lo que hacen. Los niños se quedan. No significa que sean una amenaza. Brent entrecerró los ojos. ¿Me estás cuestionando ahora? Te estoy preguntando por qué un chico de 16 años necesita ser maltratado a plena luz del día. No estaba cooperando. ¿Le preguntaste su nombre antes de empujarlo a tu barrio? Brent se acercó. Sus botas resonaron con fuerza contra el pavimento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella oliera el ligero aroma a café y sudor en su aliento, se inclinó. Este pueblo tiene reglas, señora Brooks. Reglas que lo mantienen limpio. Harías mejor en recordar cuál es tu lugar. Leila no se inmutó. Conozco mi lugar. Está detrás de ese mostrador, dirigiendo un negocio que construí con las manos de mi madre. Y seguro como el infierno, que no es ver a niños ser humillados en mi acera. Brent apretó la mandíbula. Sus dedos se apretaron alrededor de la muñeca del chico, antes de finalmente soltarlo. Estás cometiendo un error, murmuró. Tal vez, respondió ella, pero prefiero equivocarme por hacer lo correcto que quedarme callado viendo esto. Le lanzó la mochila al chico con fuerza. El chico tropezó, pero la atrapó. Sus ojos se posaron en Leila durante medio segundo. Confundido, conmocionado, pero agradecido, Brent se subió a su patrulla, sin decir una palabra más. Cerró la puerta de golpe y arrancó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto. El chico tampoco habló, simplemente se agachó, recogió sus cosas y desapareció calle abajo, sin siquiera sacudirse el polvo de los vaqueros. Leila se quedó allí un buen rato después de que ambos se hubieran ido. Al anochecer, los chismes ya habían empezado. La gente empezó a asaltarse el restaurante ese fin de semana. El lunes siguiente, alguien deslizó un recibo por debajo de la puerta, con 2 palabras escritas en tinta roja al dorso. Cuidado, han de vuelta al presente. Sonó la campanilla de la puerta. Leila no levantó la vista de inmediato. Supuso que era el cartero o alguien que buscaba indicaciones para llegar a la gasolinera. Pero el silencio que siguió fue diferente. Todavía esperaban cuando levantó la vista. Sus manos se congelaron a mitad de camino. Llenó la puerta, como si no lo intentara, pero no pudo evitarlo. Hombros anchos envueltos en una chaqueta de cuero negra, desgastada
y polvorienta por el camino. Sus vaqueros estaban rotos en las rodillas, botas cubiertas de tierra. Su barba era entrecana, casi salina, espesa y enmarañada. Un par de ojos azul pálido, ligeramente inyectados en sangre, escudriñaron la habitación con la cansada cautela de alguien que se ha encontrado con demasiadas puertas cerradas en la cara. En su chaqueta, justo encima del corazón, había un parche cosido con la insignia de una calavera o con alas y llamas que se curvaban a los lados. Ángeles del infierno. El pecho de Leila se oprimió. Cada restaurante tiene sus fantasmas. Los ángeles del infierno no eran fantasmas en Elkridge. Eran mitos envueltos en cuero y problemas, historias contadas en susurros, en las paradas de camiones, humores sobre drogas, peleas, armas. Nadie en el pueblo los veía, pero todos juraban que existían, y nadie los quería cerca. El hombre dio 2 pasos lentos hacia adelante. El suelo crujió bajo su peso en Elan. Su presencia conmovió la habitación. Leila podía sentirla, una tensión invisible, de esas que se te pegan en la nuca. Incluso el ventilador encima chirrió un poco más fuerte, como si supiera que algo no iba bien. Caminó hasta el taburete más alejado de la barra, el más cercano a la salida de emergencia. Se movía rígido, como alguien que hubiera pasado demasiadas noches en la carretera y demasiados años sufriendo. Le temblaba ligeramente la mano al agarrarse al borde del taburete, agachándose con esfuerzo. Leila lo observó durante media respiración más, luego dobló la toalla, dejó el vaso y se acercó a él. «Bienvenido a la mesa de Leila», dijo con voz serena. «El plato del día es falda ahumada con pan de maíz dulce. También tenemos té de melocotón recién hecho y café caliente. ¿Qué te apetece?» Entonces la miró. Solo un segundo de más en suficiente para que Leila lo viera. No miedo, no agresión, apenas su voz era baja, áspera. «Café, Ansolon, tan rápido como lo consigues». Leila asintió y se giró hacia la cafetera. Mientras servía, lo notó. Su mano derecha temblaba al levantarla para frotarse el cuello. Una descolorida pulsera azul del hospital se asomaba por debajo de su manga. No era nueva, pero tampoco vieja, como si no se la hubiera quitado, aunque pudiera. Ella puso la taza frente a él, tan caliente y fuerte. Dijo: «Pateará como una mula». Soltó una risita cansada, más aire que sonido. Su mano se cernió sobre la taza por un segundo antes de finalmente agarrarla. El temblor hizo que el café ondulara. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. No como camarera, sino como persona. Levantó la vista de nuevo, esta vez de forma más directa. Algo dentro de él se movió, como un muro, bajando solo una pulgada. «Mi hija está en el Elkridge General», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Ella tiene 15 años, etapa 4. Me dijeron que me quedara cerca. Solo espera». Leila sintió que las palabras le calaban en el pecho. «Lo siento», dijo, y lo decía en serio. Él asintió una vez. Luego volvió a mirar la taza. «Necesitaba un lugar para respirar», añadió. «El hospital tiene demasiados pitidos, demasiada gente susurrando como si las paredes los oyeran». Leila no habló, no ofreció clichés ni esperanzas vacías. Simplemente se quedó allí, con las manos en el mostrador, dejando que el silencio le diera espacio. Después de un momento, preguntó: «¿Quieres algo de comer?». Él dudó. «No vine aquí a causar problemas», dijo. «Si pongo nerviosa a la gente, puedo irme». Leila se cruzó de brazos. «Nadie te pidió que te fueras. Estás aquí y eres humana, Hayes. Suficiente». La miró de nuevo, más tiempo esta vez, y luego asintió. «Tomaré la falda», dijo, «y quizás un poco de ese pan de maíz si lo tienes». Ella sonrió suavemente. «El mejor del condado. Dame 10 minutos». Al entrar en la cocina, miró hacia la ventana. Efectivamente, al otro lado de la calle, la señora Dodson estaba de pie en su porche, con los brazos cruzados, observando a 2 lugareños más pasar, aminorando el paso al ver el parche
de los Hells Angels. Ya estaba sucediendo. Dentro de la cocina, Layla se movía con soltura, pero sus pensamientos daban vueltas. Había visto mucho en sus 33 años: recaudaciones de fondos para la iglesia, salas de espera de hospitales, en marzo de protesta, pero había algo en el hombre de su mostrador que se le pegaba a los huesos. No parecía peligroso. Parecía dolor envuelto en mezclilla. Emplató la pechuga y añadió 2 panecillos de maíz calientes, untados con miel. Al deslizar el plato frente a él, notó el tatuaje en su antebrazo. La tinta negra se desvanecía en la piel en Jessie. «Mi hija», dijo, captando su mirada. Layla le dedicó un suave asentimiento. «Tienes suerte de tener un padre que se queda cerca», dijo. Sus ojos brillaron por un momento, antes de parpadear para despejarlo. «No sé si suerte sea la palabra», dijo, «pero le dije que estaría aquí». Lo decía en serio. No dijeron mucho después de eso. Comió despacio, como si cada bocado le costara esfuerzo. Layla se ocupó de limpiar, pero de vez en cuando miraba y veía la misma imagen. Un hombre grande empequeñecido por la vida, aferrándose con manos temblorosas y una esperanza silenciosa. Cuando terminó, buscó su billetera. Layla apoyó una mano en el mostrador. «Es mi culpa», dijo. Hizo una pausa. «¿Por qué?» «Porque el dolor no debe comer solo», respondió. «Y porque nadie más se ofreció». La miró fijamente, sin saber cómo responder. Entonces, finalmente, volvió a deslizar la billetera dentro de su chaqueta y se levantó. «Me llamo Sam», dijo. «Sam Taylor». Layla extendió la mano. Layla Brooks. Se estrecharon. Su agarre era firme, pero ella podía sentir el temblor, aún oculto, bajo la superficie. Asintió una vez más y se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás. «Gracias por no mirar la chaqueta». «Primero», Layla sonrió. «Todos tienen una historia. Saman, algunos solo la llevan puesta». Desde fuera, la campana tintineó suavemente tras él. Y por primera vez en semanas, el restaurante no se sentía tan vacío. El sol del mediodía se filtraba por las ventanas polvorientas de la mesa de Layla, proyectando una neblina dorada sobre el suelo damero. Afuera, el calor brillaba en el asfalto, como una advertencia. Dentro, el aire era tenso, pero tranquilo. Sam Taylor estaba sentado encorvado sobre su café, al fondo de la barra, con los codos apoyados en la fórmica y la mirada baja. El plato, frente a él, estaba casi intacto. La falda de res se había enfriado. No estaba allí para comer. Estaba allí para escapar de un pasillo de hospital y del sonido de las máquinas que medían el último aliento de su hija. Layla se movía en silencio detrás del mostrador, limpiando una superficie por segunda vez en 10 minutos. No quería mirar fijamente, pero no podía evitar mirar a Sam de vez en cuando. Su cuerpo parecía haber recorrido demasiados kilómetros. Su silencio decía más que los discursos de la mayoría de los hombres. No hizo preguntas. No fisgoneó. Eso, había aprendido, era una forma de amabilidad. Entonces, la campana sobre la puerta principal volvió a sonar, más aguda esta vez, como una nota desafinada. Layla levantó la vista y se le encogió el corazón. El oficial Brent Hollis entró, sus botas golpeando con fuerza contra el suelo a cada paso. Llevaba su uniforme impecable, la placa reluciente, la pistola en su cadera, como un tercer puño. La agente Ellen Fox la siguió un paso detrás, con expresión indescifrable, su cabello rubio recogido bajo su gorra. El aire cambió al instante. Layla lo sintió en el pecho, de la misma manera que se siente una tormenta antes de que llegue. Brent examinó el restaurante y vio a Sam. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, no del tipo que nace del humor, sino de alguien que acaba de encontrar un moretón que quiere presionar. «Vaya, vaya», dijo Brent en voz alta, con la voz cortando la habitación como cristales rotos. No esperaba ver a un ángel del infierno allí. «Este debe ser un día infernal»,
Sam no levantó la vista. Brent se acercó en que... Curioso, siempre he oído que los de tu clase prefieren bares, desguaces o callejones. No sabía que te habías aficionado al té dulce y a la comida casera. Sam levantó la vista, despacio y con mesura. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la taza de café. El temblor en su mano regresó. Solo estoy almorzando, dijo Sam con calma, con la voz grave. La risa de Brent se volvió ligeramente hacia Ellen, quien no rió con Ellen, simplemente cambió el peso de un pie al otro y mantuvo las manos a la espalda. Brent se volvió hacia Sam. ¿Nombre e identificación? Sam parpadeó una vez. Disculpa, ya me has oído. Llevas un parche que he visto en una docena de informes policiales. Coincides con algunas descripciones. Podría ser inofensivo, podría ser otra cosa. Voy a necesitar ver alguna identificación. Sam buscó lentamente su billetera, pero la mano de Brent se movió más rápido, descansando sobre la empuñadura de su pistola enfundada. Eso fue todo. Leila salió de detrás del mostrador, con el delantal balanceándose en sus caderas y el rostro tenso. Es un cliente. Brent. Brent no se giró. ¿Sabes quién es? Sé que ha pagado su comida y no ha infringido una sola ley desde que entró. Brent soltó un silbido bajo y se giró para mirarla. Vaya. ¿Se trata de tu nombre de pila? El corazón de Leila latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. No estás aquí para almorzar. Viniste a provocar a alguien, y no voy a dejar que lo hagas en mi lugar. Brent entrecerró los ojos. Este pueblo tiene estándares, Leila. Puede que a ti no te importe a quién dejes pasar por esa puerta, pero a los demás... Leila dio un paso al frente. Este restaurante se basaba en dos cosas, comida y justicia. Atiendo a cualquiera que entre por esa puerta. Blanco, negro, con parches, uniformado. No decides quién cuenta. Brent dio medio paso hacia ella, bajando la voz. ¿De verdad quieres empezar esta pelea conmigo otra vez? Leila no pestañeó. No voy a empezar nada, pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras acosas a un hombre que intenta tomarse su café. Por un momento, solo se oyó el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj sobre la estantería de las tartas. Entonces Sam dejó su cartera lentamente sobre la encimera. No quiero problemas, dijo en voz baja. Brent lo ignoró y agarró la cartera de un tirón. Abriéndola, se quedó mirando la licencia adentro durante un buen rato, como si le decepcionara que no le diera motivos para intensificar la situación. La arrojó de nuevo sobre la encimera. Aterrizó con un golpe sordo. Sin órdenes, murmuró. Supongo que vivirás otro día. Se giró hacia Ellen, que no se había movido. Vámonos. Ellen dudó. Su mirada se movió entre Brent, Sam y Leila. Luego, sin decir palabra, siguió a su superior. La puerta se cerró tras ellos, con un fuerte ruido metálico. Leila se quedó allí, respirando con dificultad. Tenía las manos apretadas a los costados. Sam cogió su cartera y la guardó en el bolsillo. La miró. No tenías que hacer eso, dijo. Leila lo miró, todavía erguida. Sí, lo hice. Él le dirigió una mirada que ella no supo interpretar. Una mezcla de confusión, gratitud y algo más. Respeto, quizá. Ya lo he visto antes, dijo Sam, al cabo de un momento. Esa mirada en los ojos de un hombre cuando quiere empequeñecer a alguien, solo para sentirse más grande. La mayoría de la gente aparta la mirada en Leila, asintió. Yo solía hacerlo, admitió. Ya no. Terminó el último sorbo de café y apartó la taza. Gracias, dijo simplemente. Ella sintió de nuevo, más bajo esta vez. Tu dinero no sirve hoy aquí. Sam empezó a protestar, pero ella levantó una mano. No discutas, acepta la victoria. Sonrió levemente y se levantó. Su chaqueta crujió al enderezar la espalda. Se movió más lento que al entrar. Se llamaba Sam. Por cierto, Leila. Le ofreció un apretón de manos. Ella lo aceptó, y en ese breve instante, el peso del pueblo, el ruido de la injusticia
el hedor del miedo, todo se calmó. Porque a veces lo más ruidoso en una habitación es la persona que se niega a apartar la mirada. Mientras Sam salía a la luz del sol, Leila se quedó junto a la caja registradora, con el corazón aún acelerado. No sabía qué vendría después, pero una cosa sí estaba segura. No iba a dejar que nadie decidiera quién era humano y quién no, ni en su restaurante, ni bajo su vigilancia. A la mañana siguiente, Elkridge parecía el mismo en apariencia. El cielo lucía su habitual azul apagado, y los pinos que bordeaban la calle principal se erguían altos e inmóviles, proyectando largas sombras grises sobre el pavimento. Pero algo había cambiado. La quietud se sentía más fría, más calculada. Leila se acercó a la entrada de su restaurante, mientras el sol se asomaba por la cima. Sus pasos eran más lentos de lo habitual, no por miedo, sino por la silenciosa certeza. Esa certeza que se te cala en los huesos, tras cruzar una línea invisible que nadie te dijo que existía, hasta que era demasiado tarde. El cartón fue lo primero que vio. Estaba clavado, no pegado con cinta adhesiva, al marco de madera de su puerta principal. No había simpatizantes del crimen. Las letras eran gruesas y desordenadas, escritas con pintura negra, espesa, que había empezado a gotear por el cartón. No era sutil, no estaba destinado a hacerlo. Lo miró en silencio. Las llaves se le quedaron congeladas en la mano. Respiró hondo antes de extender la mano, tirar de la tabla con ambas manos y dejarla junto al cubo de la basura. Sin decir palabra, abrió la puerta y entró. La campana sonó como siempre, pero se sentía diferente, desentonada, demasiado fuerte en la habitación vacía. Dentro, el aire estaba frío. El frigorífico se había quedado en silencio durante la noche. Leila miró la caja de fusibles en la parte de atrás y suspiró. Ya sabía lo que significaba. Cruzó la habitación y accionó el interruptor. En fin, a nada se habían cortado la luz. Se quedó allí un momento, aún conteniendo la respiración. Luego exhaló por la nariz y echó los hombros hacia atrás. No iba a dejar que el silencio la ahogara, no y no. A las 7:30, las luces seguían apagadas y la cafetera muerta. Preparó una cafetera en la cocina de gas de emergencia de la parte de atrás, se sirvió una taza y se sentó junto a la ventana. A las 8 no había entrado nadie, ni siquiera Pete, el viejo camionero que solía entrar sin decir palabra. Leila bebió su café despacio. Observó la calle. Pasaban algunas personas en la Mayo. Ria no miraba. Un hombre al otro lado de la calle, Greg, del almacén de madera, miró hacia su ventana y luego apartó la mirada tan rápido que era obvio que lo había hecho a propósito. A las 9:30 contó el dinero del bote de propinas. 4 monedas de 5 y 25 centavos. A las 10:15 el teléfono sonó una vez. Luego silencio, sin buzón de voz, sin devolución de llamada. Al mediodía apagó el cartel de abierto para ahorrar energía. No estaba segura de haberlo hecho. Fue entonces cuando oyó el golpe sordo, luego otro. Se giró rápidamente, con los ojos entrecerrados. El tercer golpe fue más fuerte. Weather se esparció por el cristal de su ventana delantera y se deslizó hacia abajo, en un rastro amarillo y grumoso. En huevos andió un paso hacia la ventana. A continuación, vino un tomate. Luego, otro. Uno explotó contra el marco, dejando una mancha roja en el borde de su tablero de menú. Ahora podía oírlos, riendo. Miró por la ventana, pero no podía ver con claridad a través del desastre. El cristal estaba cubierto de comida y balbuceos. Las palabras eran petróleo crudo, feas. Leila se quedó completamente quieta. No gritó, no se agachó. La risa se desvaneció tan rápido como había llegado. Los neumáticos chirriaron en la distancia. Alguien lo había filmado, estaba segura. Caminó hasta el mostrador, respiró hondo y cogió una toalla. No había presión de agua. El ayuntamiento había vuelto a cortar el servicio, probablemente por mantenimiento,
aunque nadie lo admitiría. Empapó la toalla en una bandeja de hielo derretido del frigorífico desenchufado y volvió al cristal. Limpió el huevo. Ann no quería que se le saliera. En cambio, se manchó. Una película viscosa de yema arrastrándose por el cristal. El olor le llegó a la nariz, agrio, denso, una mezcla de comida en mal estado y algo peor, cobardían, le temblaba la mano. Hizo una pausa, con la otra mano presionada contra el cristal, estabilizándose. Una inspiración, una exhalación. Siguió limpiando. Afuera, pasó otro camión, aminoró la marcha y siguió adelante. Reconoció al conductor, Cliff, que solía traerle tomates frescos de la granja. Ann no la saludó. Después de terminar de limpiar la ventana principal, se agachó junto a los paneles inferiores, donde alguien había garabateado una palabra que no había visto en años. Desde el instituto, no desde que su madre había entrado en la oficina del director y se había negado a irse, hasta que alguien rindiera cuentas. Ann también limpió eso. El cristal estaba limpio de nuevo. Pero ella, no, Ann no, dentro, no hoy. A las 2 de la tarde, se sentó en la cabina de la esquina con un bloc de notas y escribió una lista. ¿Qué faltaba por pagar? Luz, agua, hospital, comida, gas. Golpeó la punta del bolígrafo contra el papel. Luego añadió otra palabra debajo de la lista: dignidad, y al lado, todavía mía. Oyó un suave golpe en el cristal. Levantó la cabeza rápidamente. Afuera estaba la señorita Owens, la secretaria de la iglesia de la cuadra. Tenía unos 60 y tantos. Solía llevar un vestido floreado y una expresión seria. Leila se dirigió a la puerta y la abrió. La señorita Owens no sonrió. No entraré, dijo. Solo vine a decir que no todo el mundo está de acuerdo con lo que te están haciendo. Leila no respondió. Ann, la señora Owens, se removió. No apruebo al motociclista, pero vi cómo Brent trató a ese hombre. No estuvo bien en las manos de Leila. Se apretaron en el borde de la puerta. Y sin embargo, no estabas aquí ayer. La señorita Owens apartó la mirada. Ann tenía miedo. Todavía lo tengo, dijo Leila en voz baja. Pero no pude irme. No hubo un largo silencio. La señora Owens asintió. Traeré unos pasteles mañana. Leila arqueó una ceja. ¿Pasteles? La gente confía más en el azúcar que en la verdad, dijo la señorita Owens. Luego se dio la vuelta y se alejó. Leila cerró la puerta con llave, se apoyó en la madera y se permitió sentir el dolor que había crecido en su pecho durante todo el día. La traición, el aislamiento, el silencio de quienes una vez la llamaron familia, pero también el destello de algo más, no exactamente esperanza, sino desafío. El tipo de desafío que surge cuando te han lanzado lo peor y sigues de pie. Volvió a la ventana. Habían vetas que no había visto, trozos de yema pegados al borde del cristal, una mancha roja bajo las letras de Leila's Table. Mojó el trapo una vez más y limpió una y otra vez, hasta que su reflejo la miró fijamente. Todavía allí, todavía entero, todavía suyo. El sol caía con fuerza sobre Elkridge esa tarde, azotando las aceras como un castigo. El aire era denso, inmóvil y silencioso, demasiado silencioso. Incluso las cigarras habían cesado su interminable parloteo. Dentro de la mesa de Leila, el silencio se había convertido en su propio cliente. Se sentaba en cada mesa, llenaba cada taza de café vacía, la miraba desde detrás de las ventanas, ligeramente manchado con los últimos restos de yema seca y tomates. Leila estaba de pie detrás del mostrador, con las mangas arremangadas, el delantal húmedo, de nuevo, por la limpieza. El trapo que tenía en la mano se había secado hacía horas, pero seguía limpiando, no porque lo necesitara, sino porque necesitaba moverse, hacer algo, cualquier cosa, para ahogar la sensación en su pecho, la sensación de ser observada, juzgada, abandonada. Nadie había entrado en todo el día, ni una sola alma. Ni siquiera había preparado una segunda cafetera de café. Se decía a sí misma que no importaba. Se repetía una y otra vez que hacer lo correcto nunca le había prometido
Aplausos Sam, pero, en lo más profundo de su ser. Una vocecita, una que no quería admitir que existía, susurraba: valía la pena. Al otro lado de la ciudad, en una silenciosa habitación de hospital, Sam Taylor estaba sentado junto a la cama de su hija. La respiración de Jessie era suave y superficial, sus ojos cerrados, bajo párpados cansados. Las máquinas a su alrededor pitaban a intervalos suaves, recordatorios de que el tiempo seguía pasando. ¿Lo quisieras o no? Sam se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos fuertemente entrelazadas. Siempre había creído en la lealtad, la hermandad. Pero lo que Layla había hecho, eso era algo diferente. Eso era valentía, y la forma en que ese pueblo le había dado la espalda por ello. Eso era algo que no podía dejar pasar. Buscó su teléfono y revisó sus contactos hasta encontrar el nombre al que no había llamado en más de un año. Marvin Taylor, hermano menor Smash Kujikombach, ahora miembro de parche de los Hells Angels Central Reach. Capítulo. Sam se quedó mirando la pantalla un largo momento y luego presionó llamar. Sí. La voz de Marvin se abrió paso. Soy John. Pausa. Sam en otra pausa. Esta vez más pesada. Maldita sea. ¿Estás bien? Pa. ¿Estás bien? Estoy en el hospital, dijo Sam, manteniendo la voz baja. Es Jessie. Etapa 4 en un largo silencio. Maldita sea, hombre. Lo siento. Está aguantando, dijo Sam. Pero no es por eso que llamo. Respiró hondo, con la voz tensa. Hay una mujer aquí, dueña de un restaurante. Se llama Layla Brooks. Me ayudó el otro día. Anse enfrentó a un policía que quería hacer de mí un ejemplo. No se lo pedí, simplemente lo hizo. Y ahora la ciudad se le viene encima con fuerza. Basura en su lugar, cortándole la luz. Nadie viene está pagando por algo que yo hice. A Sam le ardía la garganta. Necesito que hagas algo por mí. La línea se quedó en silencio otra vez. Entonces Marvin dijo: ¿quieres que llame al club? No, dijo Sam. Quiero que los traigas. Al día siguiente, el sol salió furioso y caliente. Layla abrió el restaurante a las 7, como siempre. Frotó la puerta principal de nuevo antes de dar la vuelta al cartel. No levantó la vista para ver quién la miraba. No tenía energía a las 8. Nadie había venido. A las 9, se sentó en la mesa delantera, mirando por la ventana, tratando de no dejar que su pecho se hundiera. No lloró, pero pensó en ello. A las 9:30, sonó la campana sobre la puerta. Se levantó rápidamente, demasiado rápido, y se limpió las manos en el delantal. Cuando un hombre entró, era alto, corpulento como un poste de cerca, y vestía un chaleco negro desgastado con pequeños parches cosidos con pulcritud a ambos lados. Llevaba una barba pulcra, una expresión tranquila. «¿Señora Brooks?», preguntó. Layla dudó. «Sí, soy Marvin Taylor, el hermano menor de Sam». El rostro de Layla se suavizó, pero no se movió de detrás del mostrador. «¿Es Jessie?». «Sigue luchando», dijo Marvin. «Esa chica es dura». Layla asintió, con la voz atorada en la garganta. Marvin miró alrededor del restaurante un momento. Luego se acercó a la ventana y echó un vistazo afuera. «¿Cuánto tiempo ha estado así?». Layla no respondió de inmediato. «Desde el día después de que tu hermano entró». Asintió lentamente. «Bueno», dijo, sacando una pequeña radio de su bolsillo. «Arreglemos eso». Presionó el botón y dijo una sola palabra. «Ahora». Ladeó la cabeza, confundida. Fue entonces cuando lo oyó. Un estruendo bajó distante y débil al principio, como una tormenta en el horizonte. Luego, cada vez más fuerte, se acercó a la ventana, sin saber si su mente le estaba jugando una mala pasada. Y entonces los vio: motocicletas, en docenas. Luego más. Cromo, cuero y neumáticos de goma inundaban ambos extremos de la calle principal. Los motores acelerando, haciendo eco en las fachadas de las tiendas. Sonaba como si el cielo se hubiera abierto. Layla contuvo la respiración. La gente se detenía en las aceras.
salía de las tiendas. Algunos se quedaban boquiabiertos, otros fruncían el ceño. En cuestión de minutos, más de 200 motocicletas se alineaban a ambos lados de la calle. Luego, 300 hombres y mujeres con chaquetas iguales, insignias de diferentes capítulos, diferentes ciudades. Algunos sostenían cascos, algunos sostenían pequeñas banderas, otros simplemente estaban de pie junto a sus motos, como si hubieran sido convocados por algo sagrado. Leila se quedó congelada detrás del mostrador, con el corazón latiendo con fuerza. Marvin se giró hacia ella. Conducimos por los nuestros y recordamos a las personas que los defienden cuando nadie más lo hace. Uno por uno, los motociclistas se bajaron de sus motos y comenzaron a entrar al restaurante. Asentimientos silenciosos y respetuosos en señal de reconocimiento. Ni una sola palabra de burla, ningún juicio, solo presencia. La campana sonó una y otra vez, mientras la habitación se llenaba de rostros que Leila nunca había visto. Pero, de alguna manera, sentía que lo sabía. Intentó hablar, no salió nada. Marvin le entregó un sobre sellado. Es de los hermanos Ampara, cubrir lo que el pueblo te quitó. Leila lo abrió con manos temblorosas. Dentro, recibos de electricidad, pagados por adelantado. Proveedores y alimentos abastecidos. Incluso una factura nueva de la cafetera y una nota escrita a mano de alguien llamado Perro Rojo, que simplemente decía: alimentaste a nuestro hermano cuando nadie más lo hizo. Ahora déjanos alimentar al tuyo. Leila miró alrededor de la habitación, con el pecho agitado. Por primera vez en días, sintió calor de algo que no era el sol. Miró por la ventana. Lassie estaba abarrotada no de ira, no de odio, de lealtad, de gratitud, de comunidad. Y en ese momento se dio cuenta de algo importante. La lealtad no siempre llevaba una insignia. A veces llevaba cuero, y cuando el mundo te daba la espalda, a veces el rugido de 300 motores podía ser el agradecimiento más fuerte que jamás oiría. El aire en Elkridge olía diferente esa mañana. No a calor, ni a escape, ni a ese viejo olor, a silencio que había flotado sobre el pueblo durante tanto tiempo. Esta mañana, la calle, fuera de la mesa de Leila, olía a café recién hecho, tocino, frito, cuero y algo más. Movimiento, posibilidad, cambio. La carretera principal todavía estaba llena de motos, algunas elegantes y negras, otras salvajes con colores y banderas, y nombres como Reapers of Mercy, Hells Angels y Southern Knuckleheads. Algunos motociclistas habían dormido en sus furgonetas, otros se habían alojado en moteles carretera abajo, pero la mayoría se habían quedado porque querían. Y Leila, apenas había dormido. No por miedo, esta vez por asombro, por una gratitud que parecía indescriptible. Dentro del restaurante, la campana apenas había dejado de sonar. Desde las 6:30, Leila se movía con rapidez tras el mostrador, con el delantal ya manchado de sirope y grasa, rellenando tazas, gritando pedidos, asintiendo con suavidad y sonriendo forzadamente, mientras sus manos trabajaban sin parar. Lo que había empezado con un plato de falda para un hombre cansado, se había convertido en algo más, algo vivo. Le entregó un plato de panqueques a un motociclista de larga barba canosa, y se giró para rellenar la cafetera al verla. Al principio, Leila creyó que lo imaginaba. La señora Ruth Langley, con el pelo recogido como siempre, un cardigan beige, planchado, y el bolso aferrado al costado, como si fuera a escaparse. La misma mujer que una vez dijo, lo suficientemente alto para ser escuchada, que extrañaba los días en que la gente sabía cuál era su lugar. Ahora estaba allí, sentada en una mesa con una motociclista, una mujer con un chaleco de cuero sin mangas, tatuajes que le subían por ambos brazos, una trenza de cabello plateado cayéndole sobre el hombro. Estaba hablando, no, demostrando cómo tejer algo, y la señora Ruth se reía, no con educación, no con nerviosismo, se reía de verdad,
Leila parpadeó, se giró hacia Gus, uno de los cocineros del fin de semana, a quien había llamado para pedir ayuda, y le entregó la cafetera. «Cuidado con la fila», dijo en voz baja. «Vuelvo enseguida». Caminó lentamente hacia la mesa. Sin cautela. Simplemente insegura. La señora Ruth levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Leila esperó. La señora Ruth levantó su taza de té y asintió. «Buenos días, señora Brooks», dijo. Los labios de Leila se separaron ligeramente, pero no dijo nada. La motociclista junto a Ruth, en cuyo chaleco se leía Linda Vertical Bar, capítulo del Valle Este, sonrió cálidamente. «Está aprendiendo a hacer guantes sin dedos», dijo Linda, «para mantener sus manos calientes, pero aún poder agarrar esa taza de café». Ruth se rió entre dientes. «Le dije que si me voy a sentar con alguien cubierto de tatuajes, también podría aprender algo útil». Linda se recostó, sonriendo. «Le dije que si me voy a sentar con alguien que teje mejor que yo, ando en bicicleta, mejor mantengo mis oídos abiertos». Leila sonrió lentamente, sin saber de dónde venía el calor en su pecho. Tal vez fue el momento, tal vez fue el hecho de que había sucedido sin un solo discurso, sin una demanda, solo personas sentadas juntas, resolviéndolo. Asintió una vez, luego volvió al mostrador. Afuera, vio a los niños en primero. Eran unos 8 de ellos, de entre 5 y tal vez 11 años. Corrían entre las motocicletas estacionadas como si fuera un patio de recreo. Sus pies golpeaban el pavimento, riendo mientras zigzagueaban entre los tubos de escape y las patas de cabra. Un chico, Jacob Turner, se dio cuenta. Leila estaba subiendo para sentarse en el asiento de una Harley roja brillante, cuando un motociclista con un solideo y barba trenzada se acercó. Leila se tensó por un momento, su mano agarrando el borde del mostrador, pero el motociclista simplemente se agachó junto al chico y dijo: «Cuidado ahora, no quieres darle propina, pero si quieres sentarte, te mostraré cómo hacerlo bien». Jacob asintió con entusiasmo. El motociclista pasó un brazo por debajo del asiento, estabilizándolo. Luego le mostró al chico dónde poner los pies y cómo sujetar el manillar. En otra esquina, una chica estaba trenzando el cabello de su Barbie mientras observaba a un motociclista arreglarse los cordones de las botas. Ella hizo una pregunta. Él se arrodilló a su lado y comenzó a mostrarle los nudos. Leila lo vio desarrollarse en tiempo real, sin grandes anuncios, sin reunión del pueblo, solo gente apareciendo. Entonces, la campana sonó de nuevo. Se giró, esperando a otro motociclista. En cambio, era la agente Ellen Fox, sin uniforme, sin placa, solo una camisa gris, jeans y un rostro cansado que parecía más humano que oficial. Se acercó al mostrador y asintió en silencio. «¿Café?», preguntó Leila, con voz tranquila. Ellen asintió. «Anzolón, sin azúcar». Leila sirvió sin decir palabra. Cuando le entregó la taza por encima del mostrador, sus dedos se rozaron un momento. «Gracias», dijo Ellen. Leila la miró. Realmente la miró. Hay algo en sus ojos, en arrepentimiento, y tal vez algo más suave. Resolución. Ellen se sentó en el mostrador, observando la habitación. Después de un largo momento, habló. «Escuché lo que le hicieron a tu lugar la semana pasada». Leila no respondió. Ellen dio un sorbo al café. Lo tragó lentamente. Debería haber dicho algo, o detenerlo. «No tiraste los huevos», dijo Leila en voz baja. «No», respondió Ellen. «Pero me quedé demasiado quieta, mientras otros lo hicieron». Leila no dijo nada. Ellen bajó la mirada a su taza. «No estoy orgullosa de eso». El silencio se quedó colgado por un instante. Entonces, Leila metió la mano en una cesta y sacó una galleta fresca, todavía caliente. La puso en un plato y la colocó suavemente delante de ella. Ellen levantó la vista, sorprendida. Leila ofreció el encogimiento de hombros más leve. «Hablar es más fácil». Con el estómago lleno, Ellen sonrió. «Solo un poco». Leila se dio la vuelta y regresó a la ventanilla,
donde Gus estaba gritando una pila de pedidos. Trabajó durante la siguiente hora, en la memoria muscular, rellenando café, deslizando platos por el mostrador, captando preguntas y dando respuestas rápidas. Pero su mente seguía divagando hacia Ruth, hacia Jacob, hacia Ellen. Esto no era un milagro. Todavía no. Pero era algo. Era un comienzo. Y tal vez eso es todo lo que el cambio realmente fue. No fuegos artificiales, no discursos, solo una cabina con 2 personas hablando, un niño en una bicicleta, un agente sin su placa. Leila se movió a la esquina del restaurante y se detuvo, mirando la vieja foto de su padre en la pared, la de él, de pie en el mismo lugar detrás del mostrador, manos manchadas de delantal, mirada fuerte y amable. Susurró en voz baja: «Tenías razón, papá, la gente puede sorprenderte». Luego, regresó a la habitación y siguió trabajando, porque el mundo no cambió de golpe, cambió mesa por mesa. El sol del atardecer había empezado a ocultarse tras las colinas, proyectando largos rayos dorados sobre Main Street. La luz se filtraba por los grandes ventanales de la mesa de Leila, tiñendo todo el interior de un suave resplandor ámbar. Era el tipo de luz que te hacía detenerte y respirar. El tipo de luz que hacía que un momento pareciera más grande de lo que era. El restaurante estaba lleno. Cada mesa, cada taburete, cada centímetro de la barra tenía un cuerpo detrás. Algunos llevaban chalecos de cuero con parches descoloridos. Otros llevaban camisas de domingo y vaqueros polvorientos. Las risas rebotaban en las paredes. Los platos tintineaban. El sonido de vidas que se cruzaban llenaba el aire como música. Leila se movía rápidamente entre las mesas, con la cafetera en una mano, las servilletas en la otra y un trapo de cocina metido en el lateral del delantal. Sonreía cuando podía, asentía cuando no podía. Tenía los hombros cansados, le dolían los pies, pero su corazón sentía que por fin volvía a latir al ritmo del pueblo. Al principio no lo vio entrar. La campana sobre la puerta sonó suavemente, pero nadie se giró a mirar, al menos al principio. Luego alguien lo hizo, luego algunos más, y entonces la sala quedó en silencio. Leila levantó la vista, instintivamente, del café que estaba sirviendo. Un hombre estaba en la puerta, de hombros anchos, robusto. Su chaleco era de cuero negro, impecable y limpio. En la espalda, las palabras estaban cosidas, en negrita y grandes. Presidente Hells Angels, MC Riverside, Chapter. Entró con determinación, sus botas pesadas contra el suelo de baldosas. A su lado, Marvin lo seguía, con la mirada al frente y la mandíbula apretada. Leila sintió que algo cambiaba en la sala. No miedo, ni tensión, en respeto, en el hombre. Dominic Turner. Caminó lentamente hacia el centro del restaurante y se detuvo. Miró a su alrededor, con ojos penetrantes, pero amables. Entonces, encontró a Leila detrás del mostrador. Se acercó, y la charla en la sala se convirtió en un silencio. «Traselan debes ser Leila», dijo, con voz profunda y suave, cansada pero clara. Leila sintió levemente. «Soy yo, Ann Dominic». Extendió una mano. Su agarre era firme. Firme. Su palma era áspera, pero su toque era respetuoso. «Ann, soy Dominic», dijo, presidente de los Hells Angels Riverside. Ella asintió de nuevo. «Ann, he oído hablar de ti». «He oído hablar de ti», respondió. Había algo en su tono, no solo cortesía, orgullo. Dominic se giró, levantando una mano hacia la multitud. El restaurante se quedó completamente en silencio. No levantó la voz, pero cuando habló, cada palabra cayó como una verdad. «Hay 2 cosas por las que vivimos en mi mundo», dijo. «Lealtad y respeto. Cuando alguien nos da una, la devolvemos. Y cuando alguien lo arriesga todo para hacer lo correcto, también lo recordamos». Se giró hacia Leila. Esta mujer no sabía quiénes éramos. No le importaba qué parche lleváramos. Todo lo que vio fue a un hombre sufriendo, y lo trató como a una persona. Cuando los demás se dieron la vuelta, ella dio un paso adelante. «Dominic»,
Metió la mano en una bolsa de lona que Marvin le entregó. No doy esto a menudo, dijo. Sacó un chaleco de cuero negro, doblado con cuidado. La costura era reciente. En la espalda, en hilo blanco intenso, decía amigo de los ángeles del infierno. Y justo debajo, un bordado más pequeño en rojo, protegía la respiración de Leila, contenida en su pecho. No se movió. Dominique se lo ofreció. De hoy en adelante, dijo, la mesa de Leila cabalga bajo la protección de los ángeles del infierno. La sala estalló en aplausos entusiastas. Las mesas se sacudieron bajo el peso de los puños golpeando en celebración. Las botas pisotearon. Alguien silbó alto y claro. Leila se quedó congelada, con los ojos vidriosos. Dominique se inclinó, su voz más baja, solo para ella. Te ganas esto no con miedo, con decencia. Y eso significa más de lo que cualquier parche podría significar. Tomó el chaleco lenta, irreverentemente, sus dedos trazando las letras, mientras el ruido a su alrededor retumbaba. Entonces, levantó la vista y notó algo más. Habían entrado algunas caras del pueblo, lugareños que no habían puesto un pie desde que empezó el desastre. Joe Larkin, el granjero, su hija Elise, el hijo de Ruth Langley, y detrás de ellos, algunos otros, vacilantes, nerviosos pero presentes. Joe se acercó primero, sombrero en mano. Se paró frente a Leila, cambiando su peso torpemente en John. Me equivoqué, dijo, con voz ronca. Vi lo que pasó y no dije nada. Lo siento. Leila lo miró. Sus ojos eran sinceros, asustados tal vez, pero sinceros. Asintió lentamente. Elise extendió la mano y tocó el brazo de Leila. Mi mamá me dijo que solías darme rodajas de manzana gratis cuando era pequeña. Nunca lo olvidó. A Leila sonrió levemente. Llegaron más manos, más caras, una por una. Algunos susurraron disculpas, algunos solo asintieron. Pero llegaron, y eso era algo. Leila se mantuvo erguida, sosteniendo el chaleco con ambas manos. Se colocó detrás del mostrador. Encontró un lugar en la pared, justo al lado de la foto enmarcada de su padre, aquella en la que aparecía sonriendo detrás de la parrilla, y colgó el chaleco en una percha de madera. Parecía justo ahí, como si perteneciera. Volvió a la sala llena de rostros, que una vez fueron desconocidos, ahora aliados. Sintió un vuelco en el pecho. Se le hizo un nudo en la garganta. Dominique alzó su copa por Leila. La multitud siguió a Leila. Y en ese momento, nadie recordaba las manchas de color de piel, ni la política. Recordaban el carácter. Recordaban quién se había plantado cuando importaba. Leila asintió una vez, despacio y lleno de gracia, porque el honor no venía de los títulos, venía de cómo te plantabas, cuando plantarte te costaba todo. El sol acababa de empezar a ascender sobre los tejados de Elk Ridge, cuando la campana sobre la puerta principal del restaurante sonó suavemente. Leila estaba detrás del mostrador, a mitad de camino, limpiando la vitrina de la tarta, por segunda vez, esa mañana. Sus movimientos eran automáticos. Ahora, Clint Rotate miró el cristal, pero su mente estaba en otra parte, entre los acontecimientos de la última semana, y la pregunta. Se preguntaba una y otra vez. ¿Y ahora qué? No levantó la vista de inmediato. No hasta que oyó los pasos lentos medidos, pesados. No el tipo de andar que corre a tomar un café antes del trabajo, sino el que lleva peso. Recuerdo, se giró. Sam Taylor estaba en la puerta. La misma chaqueta de cuero negra, la misma figura ancha, pero algo era diferente ahora. Sus ojos eran más claros, no más ligeros. Todavía había dolor allí, pero algo debajo había cambiado. Algo profundo, una fuerza silenciosa que antes no estaba allí. Leila dejó el mantel a Sam, dijo, casi un susurro. Entró, asintiendo una vez. Sus botas resonaron suavemente en el azulejo. Esperaba que estuvieras aquí, dijo. Siempre estoy aquí, respondió ella, ofreciendo una suave sonrisa. Se detuvo en el mostrador, miró a su alrededor.
Dejó escapar un suspiro, como si no se hubiera dado cuenta de que lo había estado conteniendo hasta ahora. «Se ve bien», dijo. «Ya casi está», respondió Leila. «Algunos días mejor que otros», asintió lentamente. Luego silencio. Leila le sirvió una taza de café. Sin preguntar, se la puso delante. Negro, igual que la última vez. Sam rodeó la taza con las manos. Ya no le temblaban. La miró, y había algo en su expresión que ella no pudo identificar. Entonces, habló. «Está mejorando». Leila parpadeó. «Jesse», él asintió. «El nuevo tratamiento está funcionando. Sus cifras han subido. ¿Ha recuperado el color en C?» Ríe de nuevo. Leila sintió un nudo en la garganta. «Es increíble». «Lo es», dijo en voz baja. «No pensé que llegaríamos tan lejos en una pausa. Me pidió que viniera hoy». Leila ladeó la cabeza, con las cejas ligeramente levantadas. Sam bajó la mirada hacia su café y luego la miró de nuevo. Dijo: «Quiere conocerte». Leila se quedó paralizada. «¿And John?» Él asintió. Dijo, y citó textualmente: «Esa mujer suena como quien espero ser algún día». Por un segundo, el restaurante desapareció. Los platos, el zumbido del refrigerador, el ruido de afuera, todo se desvaneció. Leila se quedó quieta, con la mano apoyada suavemente en el mostrador, los ojos fijos en los de Saman. Lo dijo claro, como el día. Leila se sentó frente a él, sin pensar. «No sé qué decir», susurró. «Ya lo hiciste», respondió. «Ese día me trajiste café. Ese día le dijiste a Brent que se hiciera a un lado. Ese día me recordaste que yo era más que solo el parche en mi espalda o el dolor en mi pecho». A John su voz se volvió tranquila. «No solo me alimentaste, me hiciste visible de nuevo. Y a Jessie. Ella necesitaba eso más de lo que yo creía». Leila tragó saliva, las emociones aumentando rápidamente ahora. Tomó una servilleta y la dobló una vez en su mano. «Díselo a Dale, que me encantaría conocerla». Sam sonrió. No fue una sonrisa amplia, pero era real. «Esperaba que dijeras eso», dijo. Se sentaron en silencio por un momento, bebiendo café. Entonces, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre pequeño. Lo dejó en el mostrador entre ellos. «¿Qué es esto?» «Jessie te preparó algo». Leila abrió el sobre con cuidado. Dentro había un dibujo, a lápiz de color, un boceto de Leila, detrás del mostrador entregándole una taza de café a un hombre con un chaleco de motociclista. Sobre sus cabezas, con letra temblorosa, decían: «Sean amables, sean valientes». Las manos de Leila temblaban. Su pecho dolía de la mejor manera. Levantó la vista, con los ojos brillantes. «No sé qué decir». «Ya lo dijiste», repitió Saman. «Ese día apareciste». Se levantó lentamente, dejando la taza medio llena. «La sacaré del hospital la semana que viene», dijo. «¿Quiere venir aquí conmigo? Nos vemos en persona». Nos sentamos en esa mesa junto a la ventana. Leila sonrió entre lágrimas. «Tendremos algo especial en el menú ese día». Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Leila, ¿sí? Está viva, porque alguien eligió ser amable cuando no tenía por qué serlo». Asintió con firmeza una vez. «Gracias». Luego salió a la luz y se fue. Leila se quedó quieta un largo rato. Volvió a mirar el dibujo y lo dejó junto a la caja registradora. Le temblaban las manos. Tenía el corazón lleno. Afuera, pasaron unas cuantas motos más adentro. El mundo se sentía más tranquilo, pero no vacío. Lleno de algo que no podía nombrar, pero que sentía profundamente en esperanza, no ruidosa, solo constante, simplemente real. A veces, pensó, solo hace falta una taza de café, un momento de ver a alguien, un pequeño acto de valentía. A veces eso es suficiente para salvar una vida. Y a veces, solo a veces, esa vida te salva de inmediato. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas de la mesa de Laela,
proyectando un suave, dorado, sobre las cabinas y mostradores. Afuera, las últimas motocicletas se alejaban, una tras otra. El cromo reflejaba el sol poniente, mientras sus motores zumbaban bajo y respetuosos. No la llegada estruendosa de hacía unos días, sino una salida lenta y deliberada a una despedida. Dentro, el restaurante estaba tranquilo, vacío ahora, pero no hueco. Leila se movía detrás del mostrador en silencio, trapo en mano, limpiando la superficie limpia con movimientos lentos y uniformes. No porque necesitara limpieza, sino porque era el único ritual que la conectaba con los pies en la tierra. El único hábito que no había abandonado, sin importar cómo cambiara el mundo, a unos pasos de distancia. En la pared, justo al lado de la foto de su madre tomada hacía casi 2 décadas, el día que abrieron, colgaba el nuevo chaleco de cuero negro, liso, llamativo, con una sola línea cosida en la espalda, con hilo blanco, limpio. Amigo de los ángeles del infierno protegido. Debajo, una pequeña nota sujeta, con una chincheta. Gracias por ver al hombre. No por el parche, Jesse. Leila había estado allí mucho tiempo antes, colgándolo, sosteniéndolo, sintiendo el peso de lo que significaba, lo que costaba y lo que ofrecía. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. Leila no se giró de inmediato. Terminó su última pasada por el mostrador, dobló el trapo con pulcritud y solo entonces levantó la vista. El sheriff Brent Hollis estaba en la puerta, sin sombrero, sin gafas de sol, sin pavoneo, solo un hombre con una camisa color canela, las mangas arremangadas, con ojos cansados y una rigidez en su postura que no provenía del orgullo, sino de la vacilación. Su mirada vagó por el restaurante, explorando el espacio silencioso. Luego, se posó en el chaleco. Se quedó allí un instante más, antes de avanzar lentamente. Leila no dijo nada. Simplemente metió la mano debajo del mostrador. Sirvió una taza de café recién hecho y la dejó sobre el mostrador frente a él sin ceremonia. Él asintió una vez en agradecimiento y se sentó. Durante unos segundos, el único sonido en el restaurante fue el suave crujido del taburete y el suave zumbido del motor del refrigerador. Brent rodeó la taza con las manos, pero no bebió enseguida. Entonces, por fin, habló. La ciudad está cambiando. Leila no respondió. Volvió a coger el trapo y empezó a limpiar el borde, ya impecable, de la ventana de paso. Brent se aclaró la garganta, con la mirada fija en el líquido oscuro de su taza. Haces que la gente hable. Nunca pensé que vería a Ruth Langley tejer con un motociclista, ni a Joe Larkin estrecharle la mano a alguien con tinta hasta la mandíbula. Leila seguía sin decir nada. Se removió en el asiento. Me criaron de cierta manera, dijo lentamente. Me enseñaron a mantener el orden, a mantener las cosas bajo control. Si surgen problemas, te resistes. No cuestionas mucho, simplemente sigues las reglas. Su voz vaciló, pero tal vez algunas de esas reglas no se hicieron por las razones correctas. Leila hizo una pausa y luego se volvió hacia Lan. Su rostro estaba tranquilo, sereno, impasible. Tal vez solo los hicieron para proteger a la gente equivocada, dijo Brent. La miró. Apretó un poco la mandíbula, pero no discutió. No estoy orgulloso de lo que dejé que pasara aquí, dijo. Vi lo que le hicieron a tu casa. Vi el miedo en los ojos de ese hombre cuando entré. Debería haberlo pensado mejor. Leila dejó las palabras flotando en el aire. No lo perdonó, no le dio las gracias. Simplemente lo dejó aguantar el peso, porque algunas cosas no se arreglan con una sola conversación. Algunas cosas hay que ganárselas. Brent finalmente tomó un sorbo de café y dejó la taza con cuidado. ¿Alguna vez pensaste en postularte para el consejo municipal?, preguntó, en un débil intento de frivolidad. Leila arqueó una ceja. Sonrió tímidamente. No lo creía. Metió la mano en el bolsillo, sacó su placa y la dejó con cuidado sobre el mostrador. Me tomaré unas semanas libres, dijo. Quizás más Ambedia. Tengo algunas cosas que necesito
desaprender. Leila miró la placa y luego lo volvió a mirar. No tienes que irte, Anne. Lo sé, dijo, pero probablemente debería. Ella asintió levemente. Brent se levantó, cogió su sombrero del gancho lateral y lo sostuvo en sus manos un momento. Al girarse para irse, se detuvo. Por si sirve de algo, me alegro de que no te hayas echado atrás. Leila no levantó la vista, simplemente dobló el trapo y lo dejó junto a la caja registradora. Luego dijo, sin girarse, no sabía cómo. Brent se quedó allí un segundo más, luego abrió la puerta y salió a la luz que se desvanecía. La campana dio un último y suave tintineo, y luego se fue. Leila estaba de pie tras el mostrador, con los brazos ligeramente cruzados sobre el pecho, recorriendo con la mirada el local. Era solo un restaurante, con el suelo desgastado por las botas, los reservados desgastados por años de codos e historias, el zumbido de una nevera, el tic-tac del viejo reloj de pared que su madre solía poner a cero a mano cada domingo por la mañana, pero se había convertido en algo más, no por su volumen, sino porque nunca apartaba la mirada. Había alimentado a los hambrientos, protegido a los vulnerables, dicho la verdad, incluso cuando ésta tenía un precio. Se acercó a la pared y se paró de nuevo frente a la foto. La sonrisa de su madre, radiante y llena de fe, pareció encontrarse con la suya, ahora con un nuevo significado. Leila alzó la mano y ajustó ligeramente el chaleco en la percha. Entonces susurró, más para sí misma que para nadie. ¿Era? Seguimos en pie, mamá. Y así eran, porque el cambio no siempre llegaba con un rugido. A veces llegaba con la negativa a doblegarse. En una taza de café entregada a un desconocido, en una ventana limpiada tras ser destrozada, en una mujer detrás de un mostrador que eligió ver gente, no uniformes, ni parches, ni miedo, solo gente. Y para un pueblo como Elkridge, ese fue el tipo de cambio que más importó. Sin pancartas, sin titulares, solo valentía silenciosa. Practicar a diario, un asiento a la vez. La historia de Laila, Sam y el pequeño y tranquilo restaurante de Elkridge no se trata solo de un lugar. Se trata de decisiones, de lo que hacemos cuando nadie nos ve, de la valentía sencilla y cotidiana de mostrar amabilidad, incluso cuando el mundo nos da todas las razones para no hacerlo. Nos recuerda que a veces defender a alguien no requiere grandes discursos ni gestos audaces. A veces es solo una taza de café colocada con delicadeza frente a un desconocido. Una palabra pronunciada cuando el silencio se siente más seguro, la negativa a apartar la mirada. Y tal vez así es como realmente comienza el cambio, con pequeños y constantes actos de decencia. Si esta historia te conmovió, nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has presenciado un acto de valentía silencioso? O quizás lo has vivido tú mismo. Tómate un momento para compartir tus ideas en los comentarios. Leemos cada una, y tus palabras importan. Y si crees en las historias que llegan al corazón y honran la dignidad humana, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo este tipo de historias, que iluminan incluso los rincones más tranquilos. Gracias por vernos y por elegir la amabilidad. Únete a nosotros para compartir historias significativas, dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.